Bueno, en este segundo momento, es un poquito ya más rápido porque ya entendiendo de dónde obviamente se estructura este derecho laboral, y hemos estado comentando el tema de los derechos humanos, de los tratados internacionales, pues ahora ya nos vamos a la parte de nuestra normatividad, obviamente más básica, ¿no? Yo les quiero referir que necesito que obviamente ubiquen que dentro de nuestra Constitución, para poder nosotros entender las relaciones laborales dentro del sector educativo público y dentro del sector privado, pues tenemos obviamente que identificar que los trabajadores del sector educativo público se encuentran obviamente normados dentro del artículo 123 del apartado B de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que obviamente tienen normas específicas y una metodología, un orden jurídico diferente a lo que viene siendo el apartado A. Entonces, créanme que cuando leí el título, inclusive ayer le comenté al maestro Eduardo, o sea, dije público y privado, porque obviamente son dos cosas totalmente diferentes, pero que la primera etapa de nuestra charla no tiene nada que ver con el sector público ni con el sector privado, perdón. El tema del preámbulo, del derecho laboral, el tema de los derechos humanos, el tema del sindicalismo, no tiene nada que ver si es apartado A o apartado B. Los principios generales del derecho no tienen nada que ver con con estas dos grandes divisiones que sí tienen que ver mucho en el tema de justicia laboral y de obviamente cómo se dan las relaciones laborales, sí tiene mucho que ver. Pero entonces, primero hay que conocer toda la parte general y luego ya nos vamos de acuerdo a lo que ustedes, dónde se encuadran ustedes, si en el apartado B o en el apartado A. Y fíjense, bueno, esto me lo voy a saltar porque primero había hecho estas láminas y posteriormente me apasioné mucho del tema y dije, no, bueno, vamos empezando a referirnos primero por la parte general, pero también en esta etapa segunda de la charla, pues me quiero dar a la tarea en que ustedes identifiquen los elementos de la relación laboral burocrática, sus características, conocer un poquito sobre la suspensión y terminación de la relación burocrática y sus diferencias, obviamente, con lo que viene siendo el apartado A, saber la diferencia de los tipos de relaciones burocráticas y también, obviamente, familiarizarnos un poco con el procedimiento laboral y la supletoriedad con la Ley Federal del Trabajo y lo que obviamente nos marca esta. Y bueno, analizar los derechos de los trabajadores en el sector educativo, en el sector privado. Y bueno, pues estas láminas yo le comentaba ayer al maestro que les va a servir mucho para su vida cotidiana, porque de repente tenemos y se nos presenta alguna situación y esto les va a ayudar. Lo traté de hacer de una manera generalizada, que no fuera para el tema de abogados, porque los abogados, bueno, somos y marcamos mucho tecnicismos, ¿no? Entonces yo lo que traté con estas láminas de que ustedes tuvieran la oportunidad de leerlas y entenderlas y decir, esto tiene que ser así y tengo que obviamente fijarme en esto o tocar tal puerta, ¿sí? Nosotros en el apartado B lo conocemos los abogados como derecho burocrático, y hay un derecho procesal burocrático muy importante dentro del derecho laboral y dentro del derecho de los trabajadores. Y el derecho procesal burocrático, pues, no es que salga el de la Ley Federal del Trabajo. Obviamente, este derecho específico es el conjunto de principios que regula la actividad jurisdiccional respecto a cómo vamos a solucionar los conflictos que se dan entre el Estado y sus trabajadores, ¿sí? Y entonces aquí el Estado lo vamos a ver también como una parte, lo vamos a ver como patrón. Yo les había comentado en los principios generales del derecho, perdón, del derecho laboral, o en los principios del trabajo, que obviamente la parte del Estado pues era un eje importante, pero al Estado lo vemos desde la parte
de protección para cuidar obviamente el derecho del trabajo. En el derecho burocrático lo vamos a ver como obviamente un sujeto, como el patrón. Entonces, en este apartado B, el Estado, pues obviamente juega ahora sí como que como un carácter diferente al tema de los derechos humanos dentro del derecho laboral. Y entonces aquí en esta laminita, así rápidamente, fíjense muy bien al trabajador, ¿cómo se le ve? Ay, déjenla. La que sigue, ahí. Ahí está ya, perdón. Entonces, ay, es que me doy. Aquí está, aquí. Aquí al trabajador, como obviamente son sus características que obviamente tenemos que identificar, no porque no sea trabajador, en el apartado A como en el apartado B, por supuesto que la Constitución marca el carácter de trabajador, ¿no? Pero en la parte de las características de un trabajador del apartado A, bueno, primeramente, siempre el Estado y el derecho laboral busca la estabilidad en el empleo, porque obviamente ahora el empresario, el patrón, pues obviamente se juega el tema del capital. Entonces tiene que armonizar todas estas relaciones, por ejemplo, el tema del impuesto de Hacienda, de obviamente formar buenos tratados para que venga el capital extranjero, la cuestión de las exportaciones, todo ese tema va a ayudar obviamente a que los centros de trabajo y el trabajador se sienta como está con esta estabilidad en el empleo. Claro, ustedes me van a debatir que hoy estamos, no sé en qué era, le dicen la era de cristal, en donde obviamente el arraigo de las y los trabajadores en materia privada ha sido todo un tema de cambio, porque hoy desgraciadamente han cambiado las cosas y no se busca muchas veces de parte del trabajador el arraigo de obviamente de los trabajadores. Otra característica del apartado A son que esta relación de trabajo es entre particulares. Aquí no interviene el Estado. Entonces, ese derecho laboral de la parte educativa privada, pues es independientemente de que hay normas para poderse constituir o para poder dar este servicio como universidad, cuando ese director o ese rector o esa parte administrativa contrata, obviamente, al trabajador, al maestro, a la parte administrativa, pues estamos hablando de una relación entre particulares, ¿sí? Aquí también otra característica del trabajador en el apartado A es el tema de derecho a utilidades, ¿sí? Y aquí también en el tema de la justicia laboral, pues tiene que ver mucho con el tema el que va a conocer de alguna conflicto laboral, va a ser, era la Junta de Conciliación y Arbitraje y aquí, o el Tribunal Laboral hoy actualmente. ¿Existe un contrato de trabajo? Sí, muchas veces, aunque es una obligatoriedad el contrato colectivo, pero muchas veces en los trabajadores del apartado A únicamente, obviamente, tienen contratos individuales y que de alguna manera todo lo que hemos estudiado en cuanto a los derechos humanos aplica, independientemente si están en el apartado A o en el apartado B. En cambio, y la seguridad social, ¿no? La seguridad social, bueno, pues también es un tópico porque pues de alguna manera, pues muchas veces y sobre todo en la parte educativa hemos visto muchos maestros, docentes, administrativos que en el ámbito educativo privado pues no tienen la seguridad social. Yo les comentaba, en nuestra Ley Federal de Trabajo se permite contratar por hora. Entonces, a veces eso también viene siendo una desventaja. Entonces, en cuanto al apartado B, digo, es un tema también bien interesante
porque, bueno, ¿qué pasa en el ámbito público? En el ámbito público dependemos, el salario depende de un presupuesto, ¿sí? No depende de la inversión, obviamente, de los particulares, porque aquí el Estado es el que, obviamente, bajo el presupuesto que hace cada año, pues obviamente dice tanto para la educación y entonces ahí se engloba obviamente toda esta parte también de la negociación en cuanto a las prestaciones en los contratos colectivos, en cuanto obviamente las bases, las vacantes y todo lo que viene siendo el trabajo dentro de la parte educativa. Luego también, bueno, los temas de seguridad social sí cambian. Afortunadamente, bueno, dentro del sector público, pues la seguridad social, pues obviamente es inminente, sí o solo sí, a diferencia de los trabajadores del apartado A, que es una realidad que pues muchos ni siquiera tienen esta prestación que es un derecho humano, pero que de alguna manera pues no se da. En el apartado B también, bueno, el trabajador de confianza también tiene unos derechos y obligaciones totalmente diferentes. Yo lo comentaba, pues cuando hay en materia, por ejemplo, de la titularidad de un contrato, pues obviamente si hay esta votación, los trabajadores de confianza no entran a la votación, solamente los que son de base. Entonces, cambia totalmente las atribuciones, obligaciones de un trabajador de confianza en el apartado B, sí, y en el apartado A es muy debatido porque pues muchas veces los quieren hacer de confianza, por ejemplo, el director académico, ¿no? Y el director académico hace obviamente actividades y gestiones de un trabajador normal y pues en un contrato individual se le pone que es el directivo para efectos también de consecuencias de prestaciones legales que marca la Ley Federal de Trabajo como las indemnizaciones. Pero al final también lo vamos a ver en otra lámina, tiene mucho que ver cómo es contratado el sujeto para obviamente establecer el tema de las prestaciones y en caso de un conflicto, cómo saber resolverlo. En el apartado B interviene directamente el gobierno, en el apartado A no. En el apartado B no tienen derecho por indemnización, no hay ciertas indemnizaciones, pero hay prestaciones extralegales muy diferentes a las del apartado A. Jamás en el apartado A se van a negociar las prestaciones colectivas de un contrato colectivo del apartado B, jamás, porque obviamente el capital ni lo permitiría. Y obviamente aquí también un punto muy interesante, pues obviamente se restringe el derecho a huelga. No estoy diciendo que se prohíbe, pero sí su metodología es totalmente diferente. Y la historia de las huelgas, pues nos ha dicho, en estos últimos dos gobiernos, sobre todo con la reforma del artículo del año 2011 en los derechos humanos, afortunadamente hubo toda la posibilidad de defender en el apartado A al tema de las huelgas, porque a veces era como, bueno, ni siquiera los trabajadores sabían que había un descontento obviamente con la parte sindical y pues había las huelgas que afectaban obviamente pues los centros de trabajo, ¿no? Entonces aquí sí se restringe este derecho. Y en el apartado B, pues nosotros lo conocemos que hay un nombramiento, ¿no? La ley dice, bueno, pues el reglamento dice, bueno, pues tendrá que tener, para que sea de base, pues debe de pasar 6 meses y un día para que obviamente pueda tener, bueno, establecer que el trabajador es de base y dentro de este apartado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en el tema del trabajo, bueno, perdón, creo que me pasé una, no.
Entonces, en el tema de los trabajadores al servicio del Estado, que así pues lo conocemos en el argot político, perdón, en el argot jurídico, pues este trabajador del Estado, pues también lo vamos a diferenciar, como ya les dije, ese trabajador de confianza o trabajador de base. En el trabajador de confianza, dentro de las relaciones laborales donde interviene el Estado, bueno, pues este trabajador de confianza por lo regular pues tiene actividades de dirección, de inspección, maneja fondos, auditorías, asesorías, consultorías, son los secretarios particulares, los agentes del Ministerio Público Federal, policías, toda esta parte también dentro del Poder Judicial, Federal, Legislativo, Judicial, perdón, bueno, pues todos estos trabajadores que están en este esquema, la Ley Federal del Trabajo los reconoce y los ubica como trabajadores al servicio del Estado. Y también en este tema de este apartado B, pues también tenemos a los trabajadores de base. Y entonces, todos los trabajadores que no son de confianza, pues obviamente son trabajadores de base. Una de las características muy interesantes de estos trabajadores del Estado o del apartado B es que una vez que obviamente son trabajadores de base, no se pueden, obviamente, no se les puede rescindir su contrato como lo marca la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 y 48, sino mediante, únicamente por causa justificada que marca el artículo 48 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría Pública, obviamente de la Ley de Servidores Públicos de cada estado. O sea, esto quiere decir que sí hay un procedimiento totalmente diferente. En el apartado A, para rescindirle el contrato individual a un trabajador, pues obviamente hay ciertos lineamientos o requisitos o preceptos donde se le puede rescindir el contrato. Y el particular, el patrón, pues obviamente puede decirle las condiciones, mi economía ha cambiado, por 4 faltas injustificadas, 3 más 1, 4 faltas, porque obviamente he perdido la confianza, etcétera, etcétera. Y bueno, pues obviamente basta con señalarle que obviamente simplemente se acabó el trabajo. En el tema de los trabajadores del Estado o públicos que nos marca el apartado B del artículo 123 constitucional, no. En este caso, los trabajadores obviamente no pueden, no deben y no puede llegar el jefe inmediato, el director de una escuela, y les puede decir que te vaya bien. No, porque obviamente hay un procedimiento que se llama procedimiento administrativo. Y este procedimiento administrativo, maestros y maestras, quiero darles así como la receta de cocina, por favor, si me lo permiten, porque muchas ocasiones hay un desconocimiento y nos he tocado, obviamente, que llegan pues ya a los despachos jurídicos cuando ya emiten una resolución de su acta administrativa y pues obviamente no tuvieron la oportunidad de defenderse. Quiero que sepan que ese procedimiento que obviamente les hacen, como sea, hasta un citatorio, digo, no en una servilleta, un citatorio que se les haga llegar por el sindicato, por su director, por su supervisor, es un procedimiento en el cual yo les aconsejo que obviamente se asesoren de un abogado, porque en este procedimiento es obviamente el escuchar, pero también aportar pruebas para en caso de que exista poder acreditar que lo que les están imputando es falso. ¿Sí? Es todo un procedimiento legal. Desgraciadamente, el 99% de los trabajadores que les mandan un citatorio
para presentarse y que no les dicen, muchos trabajadores obviamente del ámbito público, no les dicen qué es un procedimiento administrativo, no les dicen que ese citatorio, que palabras menos o palabras más o con fundamento, pues obviamente es la puerta para obviamente generarles el cese, ¿sí? Entonces ahí se los dejo. Cuando a ustedes les llegue estos citatorios, tienen dos caminos que lo marca obviamente su reglamento y las condiciones generales de trabajo, cual sea su sindicato o su institución. Pero obviamente el sindicato es su representante para acudir a esa audiencia, que no les van a decir que es una audiencia, lo citan. En muchas ocasiones me han dicho, no, licenciada, pues es que me citaron. ¿A dónde? Al jurídico. Pues obviamente es un procedimiento administrativo y ahí tú tienes que obviamente defenderte, alegar, pero no es llegar y alegar y decir lo que quieran. Muchas ocasiones hay que alegar con fundamentos, hay que alegar con pruebas, hay que arribar a llevar bueno, es toda una metodología, ¿sí? Entonces, sí, yo les quiero recomendar que si alguno de ustedes desafortunadamente es reiterativo por faltas, por desobediencia, por inasistencia, por obviamente llegadas tardes, es lo que más es reiterativo, ¿no? Pero no se arriesguen. Si el sindicato que tiene la obligación de tenerles un asesor, ustedes lo ven que no tiene como ese conocimiento para defender en esa cita, que es audiencia, no es cita, pues obviamente sí les recomiendo que obviamente se asesoren de un abogado para que puedan llegar a esa cita, a defenderse y la resolución sea favorable para ustedes. Cuando en esa cita ustedes no acreditaron, porque el 99% no van a acreditar, por eso les rescinden el contrato de manera sin responsabilidad para el Estado, pues obviamente es el cese, ¿no? Es un mecanismo totalmente diferente y que sí hay que cuidarse, pero que, bueno, así lo tenemos, ¿no? No les dicen a ustedes y ustedes lo toman como una cita. Y ya luego dicen, no, bueno, es que mi amigo es el sindicato y eso, bueno, pero cuando ese jurídico los quiere cesar, pues busca la manera y obviamente les imputa hechos que realmente no son bueno, ciertos y que en esa cita les da el derecho del uso de la voz y pues ustedes dicen todo menos los fundamentos legales y obviamente pues logran el cese correspondiente. Entonces, ahí se las dejo. Bueno, también esta parte del cese tiene mucho que ver con la Ley Federal de Trabajadores. Hay una norma en los principios generales del derecho laboral que también tienen que tener, que tiene fundamento, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el tema de las relaciones laborales para el servicio público, y lo es la Ley Federal de los Trabajadores al Estado del Servicio Público, en donde, bueno, en este artículo segundo, pues nos refiere el tema de cómo, obviamente, se establecen las relaciones de trabajo. Bueno, una de las características es de que, bueno, la representación que tienen las relaciones de trabajo o la característica de la relación de trabajo, bueno, pues depende de los órganos, y claro, estos órganos institucionales pues son representados pues obviamente por alguien, ¿verdad? Pero esto se refiere mucho a que de repente en las demandas nos encontramos que muchas ocasiones el abogado, y eso ya es en materia procesal del trabajo, demanda al director en vez de demandar a la institución. Es que me corrió el director. No, el director no te corrió. O sea, hay un procedimiento administrativo y quien te rescinde el contrato
en el procedimiento administrativo es la dependencia, es el órgano institucional al cual dependes. El director es el representante, o luego me dicen, o bueno, luego dicen en las demandas, el jurídico, no, el jurídico te cesó en un procedimiento administrativo porque así lo marca la ley de servidores públicos o así lo marca el propio reglamento o así lo marca obviamente la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que ustedes que son del servicio del público, que están al servicio del Estado, pues tengan mucho cuidado con esta forma. A diferencia de los trabajadores del apartado A, que pues obviamente el patrón sí los corre, ¿no? Porque es el dueño o el representante legal, pero la relación que tienen entre los representantes en su momento es transitoria, porque en muchas ocasiones pues ese director obviamente pues lo cambian de adscripción, ¿no? O ese jurídico obviamente esa persona de confianza que estaba en este o cual puesto, pues obviamente ya no está y ustedes se van persiguiendo, ¿no? No, es que el director ya me lo cambiaron, ya perdí la demanda. No, espérame. O sea, el director en su momento, pues era el representante en ese momento de la dependencia, no obviamente el que te corrió o el que te cesó. Obviamente hablamos de cese. En el apartado B, pues son ceses, y en el apartado A, pues sí es un despido de carácter injustificado. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de este artículo 2, porque a veces sí nos confundimos. Entonces, en este artículo 2 también nos marca cómo es esta relación laboral en cuanto a los trabajadores del Estado. Se entiende bueno, esta relación se da entre los titulares de las dependencias y los trabajadores de base en su servicio. Entonces sí, debe de haber un titular, obvio, porque obviamente el Estado por sí, pues no puede ser patrón. El patrón, pues es el titular, pero no importa que ese titular se cambie de lugar. El patrón sigue siendo ese patrón cuando llega un nuevo titular. Para que exista también esta relación de los trabajadores con los titulares de las dependencias, pues hay un nombramiento, ¿no? O hay una base. En la parte educativa, pues nos dicen, bueno, después de 6 meses y un día, bueno, pues ya te consideras un personal de base, ¿no? O también, fíjense bien, en materia laboral, no importa que no haya, independientemente del apartado A o apartado B, no importa que no haya un contrato laboral, porque en materia laboral, los contratos laborales, la relación laboral puede ser de carácter verbal. Entonces, ¿cómo acredito la relación laboral? Con una lista de raya. Entonces, digo, a lo mejor a ustedes no les pasa porque quizás estamos en zona metropolitana, pero de repente, bueno, ese maestro o ese administrativo que no tiene, obviamente, un nombramiento, pero le está llegando una nómina por más de un año, pues es un trabajador, y conforme el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajadores para el Estado, pues obviamente hay una relación entre ese titular de la dependencia y ellos, ¿no? En tanto que sí hay y marcan mucho, sobre todo en las demandas, que la relación laboral del Estado pública obviamente se da y es una condición que exista un nombramiento, una base entre obviamente la institución y los contratistas o los trabajadores. También, pero también aquí hay una cosa, ¿no? Independientemente de cómo se dé esta relación, hay una relación laboral y hay una relación laboral y su sustento muy importante es ese nombramiento, es esa base.
sí, llámenle como quieran, porque cada institución le llama diferente, ¿no? Pero ese nombramiento es la base de cómo está establecida la relación laboral y cómo el derecho laboral y cómo sus derechos laborales obviamente van a permearse y van a aplicarse, ¿no? Y obviamente también pues aplica la relación laboral, aparte de este nombramiento, base, documento, como ustedes le quieran llamar, pues también lo que se refiere a los contratos y bueno, todos los ordenamientos que emanen dentro de las instituciones. Entonces, la relación laboral, la relación laboral burocrática, su naturaleza jurídica, su primer elemento muy importante son los sujetos, ¿no? ¿Quién interviene aquí? Bueno, pues el titular y los trabajadores de base, ¿sí? El titular, llámese como se tenga que llamar, claro, hay un organigrama, claro, dentro de la ley del reglamento, yo marco mucho el reglamento, digo, no es el único, obviamente, porque hay una serie de ordenamientos muy interesantes en materia educativa, pero bueno, el reglamento de las condiciones generales de trabajo, pues ahí de la Secretaría de Educación Pública, pues obviamente nos marca ese organigrama de quiénes son sus jefes directos, ¿no? En esta relación laboral, aparte de esta relación entre ese titular de la dependencia en ese momento y el trabajador, pues también, y el trabajador es una persona física, ¿sí? Y obviamente el patrón, pues es esa institución. ¿Sí? La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría de Educación Coahuila, no sé, dependiendo del estado que se encuentren, ¿no? Pero obviamente, el trabajador siempre va a ser un servidor físico, ahí no va a cambiar. Y en materia del apartado A, para obviamente las relaciones privadas, pues obviamente el patrón puede ser un ente moral, porque muchas veces las universidades o las escuelas están constituidas como sociedad, como organización civil, o OSC, OSA, ¿de acuerdo? Pero hay un representante, entonces el trabajador siempre va a ser una persona física y obviamente el patrón puede ser persona física o persona moral, y en el apartado B, sí, la institución. Y entonces volviendo a las relaciones de naturaleza burocrática, pues estos servicios físicos que va a prestar y que estos servicios pues son intelectuales, bueno, el artículo 44 de esta ley federal pues nos va a marcar cuáles son las obligaciones de los trabajadores. Quiero comentarles que en el derecho laboral, para poder hablar de derecho laboral, tenemos que hablar de derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. El derecho laboral obviamente está sustentado, aparte de todo lo que hemos visto de los principios, del preámbulo, de los derechos humanos, los tratados internacionales, en que debemos de conocer. Para hablar de derecho laboral necesitamos saber nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestras prohibiciones. Y entonces por eso este artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo de Servidores del Estado, pues nos habla de, obviamente, esta persona física obviamente va a desempeñar un servicio físico intelectual, pero también obviamente dentro de este trabajo, de esta prestación de servicios, están sus derechos, sus obligaciones y sus prohibiciones, ¿sí? Entonces, ahora, también estos servidores del Estado o trabajadores del Estado, pues también están condicionados, obviamente, a la existencia de un nombramiento. O sea, yo no puedo ir a trabajar, ojo, porque eso pasa, de que, bueno, la directora o el director o quien haya sido, pues, contrata los trabajos del jardinero, ¿no? Y entonces, obviamente, el jardinero va a poda y luego llega, que eso
también pasa de que ya me corrió la directora y entonces demandan a la Secretaría de Educación Pública o a los trabajadores de la educación, ¿verdad? En el ámbito público, y nosotros les decimos, ¿dónde está tu nombramiento? No, pues yo nunca he tenido, pero me contrató y tenía obviamente salario, sí, pero obviamente para considerarse trabajadores del sector público, tienes que tener un nombramiento formal. Aquí no es verbal, no importa obviamente que tengas, bueno, que estés dentro de la raya, perdón, de la raya, de la nómina, ¿sí? Y entonces, nosotros, en este caso, en los servidores del Estado o los trabajadores del Estado, ustedes van a estar, bueno, todas sus relaciones laborales encuadradas, integradas en el artículo 123, inciso B de la ley federal, perdón, de la ley federal, perdón, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, de la ley federal del trabajo, de los tratados internacionales. Se fijan, obviamente, sus principios generales del derecho van a generar más ordenamientos jurídicos. ¿Se acuerdan que en el derecho general dijimos, bueno, pues es la Constitución, los tratados los tratados internacionales y la ley? Ah, bueno, pues aquí en sus relaciones laborales, pues van a tener obviamente que armonizar hasta sus contratos colectivos en base a estos ordenamientos, porque sus principios generales de estas leyes también obviamente recaen en estos ordenamientos. Entonces, todo esto nos lleva obviamente, compañeros, a conocer de una manera más diferente las relaciones de trabajo. Yo les estoy hablando desde la práctica, desde ese conocimiento y esa inquietud que ustedes les puede nacer, porque sí es muy importante, ¿sí? Yo les voy a dejar estas láminas, son teorías adicionales sobre las relaciones laborales para irnos más rápido, pero estas láminas les va a ayudar a que ustedes vayan entendiendo y sus fundamentos legales. No es algo que yo me esté inventando y es algo de que obviamente también tiene que ver mucho, obviamente, con los contratos colectivos, cómo se dan la basificación dentro de las instituciones, ¿sí? Y entonces aquí, bueno, tenemos nuevamente los trabajadores de confianza, los trabajadores de base, ¿no? Y aquí algo bien interesante, ahora ustedes con esta charla van a su nombramiento, van a su documento de base, a su contrato, lo que tengan, y aquí nos marca los elementos que debe de contener un elemento. ¿De qué nos sirve conocer esto? Cuando hay un conflicto en una relación laboral, muchas ocasiones los nombramientos están dados de una manera diferente a lo que nos marca la ley, y entonces es una defensa legal para las instituciones. Se los digo porque, bueno, pues yo defiendo instituciones, la parte patronal. Entonces, cuando voy a revisar o a contestar una demanda, pues no nada más reviso lo que me están diciendo, sino los fundamentos legales. El fundamento para que llegue a tener una demanda de carácter laboral en el apartado B, pues viene siendo este nombramiento, ¿no? Y aquí se los dejo, ¿no? El nombramiento, estos son los elementos mínimos que se debe de contener. Los nombramientos, estos de manera muy general, claro que a ustedes a lo mejor no les opera, porque también dentro de las negociaciones sindicales también se va a establecer qué nombramientos o qué a lo mejor dentro de su contrato dice solamente va a haber definitivos o va a haber provisionales. Entonces, la ley es generalizada y ya depende de las de las negociaciones, es como se da, pero ojo, porque dentro de estos nombramientos, si no existen, bueno, pues un contrato colectivo no puede ir en contra de la ley, va bajando como en pirámide, ¿sí? Aquí le dejo, estos son criterios de la Corte, se me hizo, no para estarlos leyendo ahorita, pero sí me hizo muy interesante dejárselos en estas láminas
para que ustedes, si en ojalá y que nunca, pero obviamente tengan alguna situación de conflicto en cuanto a sus relaciones laborales, ustedes tengan dónde documentarse, porque digo, al final no son abogados, esta no es una clase para abogados, ninguna charla, pero aquí se las dejo, ¿no? Aquí también dentro de la suspensión de las relaciones en materia burocrática hay tópicos muy específicos y que de alguna manera obviamente se deben de cuidar, ¿no? Tampoco un trabajador puede obviamente bueno, llegar a rescindir a través del procedimiento administrativo por obviamente cualquier falta o cualquier circunstancia que vaya a querer el director, ¿no? Debe de entrar dentro de la ley. Entonces, la terminación de la relación se da por renuncia, abandono, igual quizás que en el apartado A, conclusión y término de las causas determinadas de la designación, hay nombramientos en específico, la muerte del trabajador, la incapacidad permanente de un trabajador. Pero tiene que haber, obviamente, ese mecanismo, o sea, no porque, ya faltó ya, adiós, bye. No, 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 no. En materia burocrática hay todo un lineamiento jurídico, un orden jurídico que se tiene que establecer. Y aquí también les dejo, porque si yo les estoy comentando que dentro del derecho laboral tenemos que referirnos y conocer nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones, se me hizo muy interesante de decirles que esta pirámide, que es como una pirámide donde tenemos nuestra constitución, donde tenemos nuestros tratados internacionales y luego tenemos otras leyes, pues también tienen que conocer el reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. Obviamente, este no es un tema para los trabajadores de la educación en el ámbito privado, no les aplica porque obviamente no hay una relación laboral. Y entonces, aquí les dejo nada más estos artículos bien interesantes. Artículo 24, que nos habla de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y que obviamente estos derechos de los trabajadores son mínimos porque en los contratos colectivos de trabajo deben de estar establecidos mayores, obviamente, derechos que tienen que tener los trabajadores, ¿no? Y que también de alguna manera esta es una ley general y que obviamente vamos pensando, ¿cómo obtener un permiso? Hay una metodología, ¿no? Pero tú tienes un permiso de acuerdo a qué, a los años de servicio, obviamente a tu nombramiento que tienes, ¿no? Aquí están, es un artículo obviamente muy importante para ustedes y que es la base, es el escalón mínimo de este derecho laboral, ¿no? A renunciar al empleo, sí, y a los demás, y aquí algo bien interesante, ¿no? Y a los demás en favor que establezcan las leyes y reglamentos, por favor. Hoy conocimos esa parte de, obviamente, los derechos humanos y los tratados internacionales, ¿sí? Esa décima fracción es bien interesante y es de alguna manera donde entran pues todos estos reglamentos que ustedes tienen en cada una de sus instituciones, ¿sí? También aquí, ahora, bueno, ya hablamos de derechos, ahora vamos a hablar de obligaciones. Señores maestros y maestras, discúlpenme, pero luego de repente se nos olvida esta parte y entonces sí queremos que las instituciones nos protejan, no nos digan nada, pero bueno, pues también tenemos estas obligaciones, ¿no? Algo para ustedes muy importante es rendir la protesta de ley, obviamente, pues ese tema de asistir con mucha puntualidad, digo, pues es algo que, bueno, ustedes conocen pues, y si no conocen, hay que darles una revisada porque es muy importante. Yo se la puse, obviamente, con amarillo, es una percepción personalísima, como litigante, como fans del derecho laboral. A mí me parece que va en contra de los derechos humanos, a mí me parece
que no debe de estar, no solamente violenta un derecho humano, sino varios, y que obviamente pues ahí debería de ser revisada, ¿no? Porque bueno, primero cumple y luego ya te expresas, ¿no? Pero, o sea, no me das derecho obviamente, a expresarme en su momento. Ahí se las dejo, es todo pues un debate, ¿no? Igual hay algunas otras que son muy superficiales y que por supuesto luego, bueno, de aquí es donde entra muchas ocasiones esos procedimientos administrativos donde, bueno, es que te voy a instaurar un procedimiento administrativo porque no fuiste cortés. Y obviamente, digo, está dentro de la norma jurídica y lo pueden hacer, ¿no? Por eso es muy importante también, bueno, a su sindicato, o obviamente a conocer, ¿no? Bueno, para ti, ¿dónde está la cortesía, ¿no? Aquí están, pues, todas esas obligaciones que ustedes tienen. Y por último, pues las prohibiciones de los trabajadores, ¿sí? ¿A qué? Igual, ¿no? Creo que también este tema de las prohibiciones, pues también tiene que ser revisado desde mi humilde, obviamente, pues, opinión, ¿no? Estamos hablando de aspectos para mí también pues muy particular y de una manera muy particular, muy generales, pero bueno, que cuando yo los estaba poniendo en las láminas, pues sí existen, ¿eh? A mí me tocó un caso de un director que era agiotista y obviamente le prestaba a todas las maestras y bueno, posteriormente fue un caso aquí en Jalisco muy sonado, ¿no? Pues bueno, era una parte, bueno, era una prohibición y más por la persona del directivo que se trataba, ¿no? Entonces, aquí están las prohibiciones que sí hay que conocerlas y bueno, aquí era lo que yo les comentaba para los derechos de los trabajadores del sector educativo privado. Obviamente nos aplica el apartado A del Código de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hay un apartado, obviamente, en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 353J a 353U de la Ley Federal del Trabajo para las instituciones privadas de educación superior autónomas a la ley también, bueno, muy interesante. Aquí les dejo, estas son algunas causas que nos manda la ley, aparte de todas las que se pueden establecer dentro de los contratos colectivos que le dan motivo a tener un procedimiento de carácter administrativo y que obviamente, bueno, como les vuelvo a comentar, tendrá que darse, bueno, el procedimiento administrativo, ¿sí? Aquí están, igual se las dejo, es lo que yo les comento sobre los ceses de los nombramientos. Sí me gustaría que le dieran por ahí una leída, es muy interesante porque obviamente, bueno, es el primer llamamiento para la rescisión de la relación laboral dentro, obviamente, de los trabajadores de la educación en el sector, obviamente, público, ¿sí? Y las consecuencias del cese del nombramiento, pues obviamente que pues ya el trabajador pues no tenga derecho, obviamente, bueno, pues al salario, a trabajar y pues con el cese del nombramiento, pues tendrá obviamente que demandar a la reinstalación o la indemnización y los salarios caídos bueno, en su caso, ¿no? Según sea el caso. Aquí les dejo lo que ya les comentaba, la importancia del procedimiento burocrático, sí, que obviamente sí se debe de conocer para que
sus ceses sean de una, bueno, los puedan defender, ¿sí? Y puedan obviamente saber desde hoy que el procedimiento administrativo es un mini juicio, ¿sí? Es un mini juicio. Aquí también les dejo esta lámina que es importantísima, maestros, maestras, porque luego de repente en cuanto estamos ya reaccionando a algo que nos pasó, pues obviamente en materia laboral la prescripción es ese llano derecho a obviamente tocar la puerta en la vía jurisdiccional. En caso, por ejemplo, de un despido injusto, el cese, obviamente, de nuestro nombramiento, de nuestra base, pues ustedes tienen 4 meses para obviamente llegar a pedir la protección jurisdiccional a un tribunal. En cambio, obviamente, en el apartado A, tienen 2 meses para presentarse ante, en este caso ya los tribunales laborales para hacer valer, obviamente, su derecho. Y entonces esta laminita es bien interesante porque aquí les va a dar de acuerdo al caso cuál es, por ejemplo, para pedir la nulidad de un nombramiento, si obviamente ustedes ven que va en contra de los derechos humanos, tienen un mes. Si este mes transcurre, ya no lo pueden hacer. O sea, no solamente es conocer la parte sustantiva, sino también la parte. Y aquí les dejo las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a por qué es un mes, cuándo empieza a contar el mes de esta prescripción, ¿no? Y creo que bueno, y las competencias de los, obviamente, bueno, ¿a dónde tengo que acudir, verdad? Porque no es lo mismo la justicia laboral para el apartado A al apartado, obviamente, B. En el apartado A, pues hoy tenemos, obviamente, los tribunales laborales y en el apartado B, bueno, pues tendremos que ir a la mejor al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Tribunal Contencioso, a la escalafón de arbitraje, es dependiendo que el nombramiento, eso es muy importante. El nombramiento es la base de cómo obviamente vamos a tener este derecho laboral y la personalidad porque tenemos que identificar si estamos en el apartado A o estamos en el apartado B, o quizás alguno de ustedes, maestros y maestras, tenga esa dualidad, ¿no? Trabaje para la educación pública y a lo mejor también para el tema de la educación del sector privado. Por eso se me hizo muy importante ponerles estas láminas para que ustedes aparte tengan más que bibliografía, porque luego yo sé que nos cuesta un poquito leerla, yo mejor les quise hacer estas láminas para que pueda ser así como de lectura más fácil y culminar pues que el procedimiento obviamente del apartado B pues es un procedimiento obviamente diferente al que nos marca el apartado A. Pues no dejé de expresarles cuestiones muy importantes. Lo último que me fui muy rápido es de situación muy legal, pero de cualquier manera les quise compartir estas láminas porque de repente pues pueden ocuparlas para su lectura en caso que las ocupen y ahí las van a tener de una manera más, ahora sí más gráfica para que no tengan que irse al tema de las leyes, reglamentos y de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues yo creo que me pasé, me dijeron 10 Todo muy bien, minutos maestra, antes. gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho la participación, una charla muy amplia, y a la vez también muy concreta. Sabemos que hablar de derecho laboral, como dijo la maestra, pues no es un tema que se pueda llevar a cabo en un par de horas, pero agradecerle a la maestra Verónica la capacidad que tuvo de sintetizarnos esta información
Y bueno, por razones de tiempo, daré lectura nada más a 2 preguntas. Algunos compañeros ya nos hicieron favor de hacernos comentarios, pero como ya estamos en el marco del cierre, pues bueno, me permitiré hacer la lectura de una pregunta. Dice, la primera dice, los derechos escalafonarios y de antigüedad contemplados en el apartado B del artículo 123, ¿se están respetando en esta nueva ley? Sí, qué bueno, es una magnífica pregunta, ¿sí? Y va relacionada con el tema de que les dije que no va a desaparecer las instituciones anteriores como escalafón y arbitraje, como las juntas locales. Sí, no tiene nada que ver los derechos, esta nueva justicia laboral es la progresibilidad de los derechos humanos. No podemos tener una nueva ley violentando, obviamente, los derechos de los trabajadores. No les van a tocar sus prestaciones que ya tienen ganadas. Al contrario, si hay algo que les beneficie, obviamente lo van a aplicar. ¿Sí? Entonces, el derecho de antigüedad es irrenunciable. El derecho de antigüedad no se puede tocar, se puede modificar para bien. Es un principio de derecho humano constitucional. Muy buena pregunta. Perfecto, bueno, tenemos un poquito más de tiempo. Le hago la otra pregunta muy concreta. Dice, ¿qué pasa con los trabajadores que ingresamos a la SEP bajo otras leyes y contratos de trabajo laboral? Muchas gracias. Sí, bueno, en este caso, aquí va a depender mucho de los contratos colectivos y de las negociaciones que hagan desde la parte institucional o del Estado para obviamente beneficiar. Si bien es cierto, no puede haber un retroceso en las leyes. Tampoco, obviamente, si un trabajador entró hoy, pues obviamente le aplica la nueva, el nuevo derecho laboral y en determinado momento, a partir pues obviamente de esos nombramientos, va a generar sus relaciones laborales. Pero sí les quiero comentar que también pueden ser beneficiados y beneficiadas si obviamente los sindicatos o el sindicato que tiene la titularidad pudiera generar esas condiciones pues para un equilibrio diferente, ¿no? Pero dentro no hay retroactividad de la ley, no la puede haber, es un principio constitucional. Y pues sí, por ejemplo, hoy tenemos el teletrabajo y tenemos obviamente, por ejemplo, hay una legislación muy importante en el tema de contratar por horas, ¿no? Nos olvidamos de las 8 horas. Hoy con obviamente los tratados del Telemec, eso es lo que buscaba Estados Unidos, que se contratara por horas y obviamente si ustedes suman las horas de los trabajadores, pues les fue peor, porque obviamente ahora una empresa me puede contratar 3 horas a la semana y no pasa nada. Y anteriormente nuestra legislación, nuestra Ley Federal de Trabajo decía una jornada de 8 horas. Las jornadas de 8 horas van a desaparecer, pero también vamos a tener que obviamente trabajar mucho con el tema de los contratos colectivos para obligar obviamente a que se generen condiciones pues obviamente lógicas dentro de lo que está pasando, pero concretando sí entraría con la nueva legislación y los ordenamientos a partir de la firma de su nombramiento, de su contrato o de su documento donde obviamente inicia la relación laboral, no con lo que anteriormente estaba vigente. Bueno, y una última pregunta, todavía nos queda un minutito. Dice, soy secretario general de una delegación que cuenta con 180 miembros. Tenemos un muy serio problema con la atención médica del ISSSTE. ¿Dónde queda el derecho humano a la salud en lo laboral? Buenísima la pregunta. Es un derecho humano delegado, pues en este caso, a hacerlo valer delegado. Yo hablé de tratados internacionales. Es cuando es muy importante en determinado momento, no solamente conocer o sea, que pues hoy también juegan un papel importante dentro del derecho laboral,
sino también llevarlo al derecho del procedimiento laboral, ¿no? Yo tendría que analizar muy en específico este caso y yo le puedo decir si en determinado momento el Estado como titular obviamente no cumple con su obligación como derecho humano, yo tocaría los tratados internacionales. Le invito a irse a esa lámina de los tratados internacionales, leer el tema de la salud y en determinado momento tocar, pues obviamente, las instituciones internacionales para poder, obviamente, subsanar ese tema tan importante y que no pues solamente queda en la teoría, ¿no? Pero muchas veces estamos acostumbrados a lo local, ¿no? A la ley federal, a mi reglamento, y hoy no. Hoy, obviamente, si ya nos da, bueno, nos da la Constitución esa herramienta tan importante, hay que saberla utilizar. Si es algo muy nuevo, hay que hacerlo y obviamente hay que obligar. Esa es la palabra, hay que obligar bajo los tratados internacionales al Estado mexicano. Creo que es algo muy novedoso, algo que no estamos acostumbrados a hacerlo y hay un desconocimiento total. Entonces, lo invito, delegado, a que lea esas láminas, ver dónde obviamente está el sustento en materia internacional y obviamente tocar los organismos internacionales para saber qué es primeramente saber cuál es su pretensión, ¿no? Porque es muy importante de alguna manera la pretensión para poder obviamente lograr, si es mejorar la atención, los medicamentos, no sé, es que en tema de salud es todo, pues todo un tema. Perfecto. Maestra, hay una última pregunta igual para no dejar a la persona sin la respuesta, todavía estamos ya cerrando. Dicen, las pasadas elecciones para secretario de la 32 del CENTE en Veracruz, muchos docentes votaron de acuerdo al número de plazas que tenían. Fueron 2 o hasta 3 votos por docente y los funcionarios de casilla lo validaron. ¿Fue correcto esto? ¿Fue correcto esto? ¿En una próxima elección será igual? No, ese es el tema. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? No, obviamente esas son las prácticas, digo, ya saben que los mexicanos de repente, ojalá y fuéramos bien creativos para, por ejemplo, estar con el delegado pensando qué podemos hacer en materia de salud para los trabajadores de la educación y no solamente para los trabajadores de la educación, pero ser referentes en estos temas internacionales, ¿no? No, hacemos cosas los mexicanos, bueno, totalmente para evadir esta situación. Yo le contesto, no, sí tenemos que obligar, obviamente, al sindicato. Yo voy a pensar que estas elecciones fueron para buscar la titularidad de alguno de los sindicatos que estaban solicitando la titularidad del contrato de colectivo. Tendrán que anular esa elección. Y si no la anularon, porque también las prescripciones son muy importantes, el momento en que se debe de hacer, vigilar esta nueva elección. Ese es el tema que yo les comentaba, no pueden, o sea, no pueden numerar a los trabajadores, no, el voto es libre y secreto, o sea, la boleta tiene que ver mucho que ver con el respeto de la libertad y la democracia sindical, ¿no? Eso es materia, obviamente, de los sindicatos, de los trabajadores, porque los patrones no, obviamente, tienen injerencia en la democracia sindical. No puede pasar, hay que anular, hay que solicitar la nulidad de esa elección, porque ese es un voto inducido y ese es un voto que obviamente es nulo y va contra el derecho humano, no contra una ley sustantiva, sino contra la Constitución e inclusive el Tratado de Libre Comercio, el TLMEC. Bueno, pues muy amable. La verdad es que ha recibido muchos buenos comentarios, muchas felicitaciones. Hay más preguntas. Yo me comprometo a pasárselas, maestra Verónica, y a responderle en la plataforma a los compañeros que están haciendo comentarios. Ya empiezan a hacer comentarios más detallados en cuanto a los descuentos a nómina por retardos, quién nos defiende el Estado, etcétera, ¿no? Nos dicen por ahí, gracias maestra Verónica, excelente ponencia, muy interesante la exposición, felicidades, dice Roberto Vega. La maestra Tere nos dice excelente ponencia también. En fin, muchos comentarios muy positivos.
de mi parte, pues no me queda más que agradecerle a nombre del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical y de esta plataforma que coordino, que es Formagis, pues la atención, el esmero, el tiempo que nos ha brindado con su experiencia y su conocimiento, estimada maestra Verónica. Y bueno, pues ya en breve le haremos llegar su reconocimiento el día que entreguemos las constancias a quien concluye el curso. Y bueno, de mi parte, en nombre del maestro Ricardo Aguilar Gordillo, pues muchas gracias a todos y le cedo la palabra para finalizar a la maestra Mariana Padilla para que concluya y clausure, digamos, este primer evento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo. Muchas gracias también a nuestra ponente estrella, la maestra Verónica Valdivia. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron en esta ponencia. Esperemos que dar continuamente herramientas precisamente que nos sirvan para el ejercicio de nuestra profesión y para ejercer también nuestros derechos. Les agradezco a todos y a cada uno de los que estuvieron involucrados tanto en la parte de la administración como en la parte de la participación. Saben que cuentan con la UMJ para todos estos proyectos educativos y pues bueno, haciendo alianzas y en conjunto, obviamente, pues tendremos más peso para realmente hacer un cambio social. Y los invito a seguirse formando, a los que no tuvieron el otro curso que tuvimos, pues también se metan y lo cursen y estén atentos a los nuevos porque obviamente habrá más. Y pues aquí en Mancuerna, con el maestro Eduardo Grajales, también pues le damos gracias a todo el sindicato por hacernos partícipes y agradezco a todos. Les espero y deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto ya en la plataforma para que vean la charla grabada. Muchas gracias. Hasta luego.